Hola, voy a explicar cómo realizar la práctica del tema 1 de física general. El objetivo de esta práctica es usar las TICs para calcular la resultante de dos o más fuerzas coplanares, así como calcular las tensiones en cuerdas en problemas en 2D y 3D. Primero vamos a calcular la resultante de fuerzas coplanares usando Excel. Observen, aquí tenemos tres fuerzas, una de 700 con un ángulo de 40, una de 600 con un ángulo de 110 y una de 800 con un ángulo de 160. Esa vamos a usar como ejemplo. Vamos a utilizar el archivo suma de fuerzas en el plano. Este es el archivo suma de fuerzas en el plano. Observen, ya están capturadas las tres fuerzas, la de 700, la de 600 y la de 800 newtons, y aquí nos muestra la gráfica, las tres fuerzas y su resultante. Aquí ustedes pueden introducir cualquier cantidad de fuerzas, hasta 5, indicando su magnitud y su dirección. Vamos a modificar una de las fuerzas, esta de 600 que sea de 500 con un ángulo de 0 grados, y automáticamente la gráfica se actualiza y nos da la nueva resultante. Aquí la hoja de cálculo nos muestra la resultante en X, la resultante en Y, la magnitud y la dirección de la resultante. Ahora vamos a pasar al tema 2, problemas de cuerdas. Eso lo vamos a resolver con el archivo cálculo de tensiones en cables en 2D y en 3D. Y el tema 3 es problemas en 3D usando Excel. Igual vamos a calcular tensiones en los cables usando el mismo archivo, cálculo de tensiones en cables en 2D y 3D. Con eso vamos a poder resolver los problemas de la práctica. Esta es la práctica que está en un archivo en Word. Ahí tiene el problema 1, calcular la resultante de dos fuerzas. El problema 2, calcular la resultante de tres fuerzas. El problema 3 es calcular las tensiones en los cables, y el problema 4 y 5 es calcular fuerzas en cables en 3D. Ese es el problema 4, este es el problema 5, que lo podrán resolver con la hoja de cálculo que vamos a ver inmediatamente. Este es el archivo cálculo de tensiones en cables 2D y 3D. Tenemos dos configuraciones, el caso A y el caso B. La variación en ambos casos es solo el signo que se le pone al peso. Aquí indica cuál es el signo en cada caso. Para usar esta hoja de cálculo, lo que tienen que hacer es introducir aquí las coordenadas de los puntos A, B, C y D que están marcados en los problemas A, B, C y D. Siempre el punto A es donde se unen los cables, y el peso en el signo correspondiente. Si se equivocan en un signo no hay problema, lo que va a pasar es que las fuerzas les cambien de signo. Bien, aquí introducen las fuerzas y la hoja de cálculo les da la solución. Les anexo un link donde podrán encontrar videos, otro link
a una carpeta compartida en Google Drive y 2 referencias. Gracias por su atención.